Bueno, buenas tardes a todos y gracias por haber venido a esta actividad que se desarrolla con una charrada, como os ha explicado Ferran, y una degustación culinaria. A ver cómo va esto. Exacto. Yo soy Ana Bozzano, bióloga del Departamento de Recursos Marinos del Instituto de Ciencias del Mar, y conmigo, participa en este proyecto Elisabetta Broglio, que hoy no ha podido participar, pero que es la encargada del Departamento de Divulgación. En nuestro instituto, una vez al año, se hacen puertas abiertas, entonces todo tipo de público puede acceder a ver nuestras investigaciones, los diferentes departamentos, todas las actividades que se hacen. Así que si estáis interesados, este año ya las puertas abiertas se hicieron a finales de noviembre, pero para el año que viene siempre se harán en la segunda mitad de noviembre y estáis todos invitados. Hay que contactar con ella, luego al final de la conferencia os daré la página web o los teléfonos. Entonces, nos centramos un poco en esta actividad que cuyo objetivo es dar a conocer un poco la situación de la pesca en el mundo y en Cataluña. De esta manera hablaremos de los pros y los contras de la pesca de extracción, la que se hace directamente al mar, y de la acuicultura. Y en el caso de la acuicultura hablaremos de 3 ejemplos concretos que están creando bastantes problemáticas generales, y ya lo veremos en detalle cuando llegaremos al momento, que es el caso del atún rojo, de la perca y del panga. Y después de estos ejemplos os haré algunas sugerencias de compras alternativas para ver si podemos cambiar un poco nuestros hábitos de consumo y tener un consumo más responsable, más sano para nosotros y más responsable para el medio ambiente. Entonces, en resumen, el proyecto son estas charlas y cuestionarios que os pasaré al final de la charla, que nos sirven para conocer los hábitos de los ciudadanos hacia su compra de pescado y proporcionar información, un poco alternativa, ¿no? Para poder, como os acabo de decir, cambiar un poco nuestras costumbres. Entonces vamos al ejemplo de la pesca a nivel global. No os asustéis, esta es una gráfica que relaciona los años desde el 1950 y el número de especies que se han ido colapsando, especies de peces comerciales que se han ido colapsando con el tiempo debido a la sobrepesca. Este es un estudio que se hizo en el 2006 en la revista Science, una revista con un nivel de impacto científico mundial, y ha tenido repercusión en muchos medios de comunicación, y esta gráfica se ha traído del New York Times. Lo que explica es que en el 1950 se empezó a hacer el análisis, entonces todas las especies teníamos un 0%, teníamos muchas especies a explotar. Pero con la sobreexplotación, hasta ahora, hasta 2006, el 25% de las especies de interés comercial han colapsado. ¿Colapsado qué significa? No se han extinguido. Queda el 10% o menos de la población, pero este porcentaje no es rentable para la pesca, es decir, no vale la pena ir a pescarlos. Entonces se quedan así. Y este estudio hizo una proyección de futuro y explicaba que si mantenemos las actividades de pesca actuales, en el 2050 tendremos el 90% de las especies de interés comercial colapsadas. Este es un panorama desafortunadamente un poco triste, ¿no? Nos quedaremos sin peces realmente. Pero bueno, vamos a esto a nivel mundial. ¿Y qué pasa en Cataluña? Este gráfico, tiene un poco la misma relación, es decir, los años y las capturas de los peces de interés comercial dividido por grupo. En azul tenemos el pescado azul, en amarillo el pescado blanco y en verde los tiburones.
Entonces lo que se nota es que a partir de la mitad de los años 90, la captura de pescado azul bajó en picado. Y al mismo tiempo, pero se observa, ahora os los enseñaré aquí, un aumento de consumo de pescado a nivel mundial. Esta gráfica relaciona también los años con la utilización de pescado pro cápita, digamos por persona, y la densidad de población. En rojo tenemos cómo ha incrementado la población a nivel mundial. Y en azul, las barras azules, cómo ha incrementado el consumo pro cápita de pescado por persona. Entonces, aquí podemos ver que en los años 60 teníamos 8 kilos de pescado por persona al año. En los años de 2008, cuando se acaba, digamos, el análisis de la gráfica, el consumo de pescado era de 17 kilos por persona al año. Pero los datos de la FAO, que están fuera, digamos, de esta gráfica, pero que acaban de salir, dan actualmente, el 2010, un consumo de 22 kilos de pescado por persona al año. Entonces, si el pescado está disminuyendo y el consumo aumenta, para mantener, digamos, abastecer esta necesidad, lo único que se puede hacer es importar, hacer un import-export, ¿no? Entonces, esta imagen nos dice la venta, nos explica un poco la venta de pescado en el Mercabarna en el 2009, la procedencia de los productos de la pesca. En amarillo se observa, se dice que del total de la venta en Mercabarna de productos de la pesca, solo el 14% procedía de Cataluña. Casi un poco más del 30% de Galicia y del resto de España, y el 50% procede de fuera, de la Unión Europea, y el 17% de países extracomunitarios. Esto pasa cuando al mismo tiempo una parte de la captura de nuestros pescadores y de los pescadores de muchas otras áreas se tira por no tener valor comercial, aunque las especies que se tiran son comestibles. Una prueba de que realmente tenemos pescado de fuera es ir al mercado, en este caso al supermercado, y observar las etiquetas. Las etiquetas son una obligación de todo comerciante de pescado que tiene por ley, una ley del 2004, dar toda esta información al consumidor. Desafortunadamente esto no pasa, y pasa solo en áreas comerciales donde el control es muy estricto, como los supermercados. Entonces aquí yo pude encontrar etiquetas según la normativa que daban la procedencia de cada tipo de pescado. Entonces aquí podemos ver que el calamar petit venía de la India, el salmón de Noruega, el lenguado de Holanda, el langostino de Ecuador, este filet de potón es otro tipo de calamar de Perú y la sepia de Marruecos. En ese concreto supermercado, ese día no había ni una sola especie local. Entonces, si el consumo de pescado está aumentando, el mar no puede dar más de sí, porque el recurso no es infinito. La única manera para responder a esta solicitud de pescado es incrementar la producción artificial de pescado, es decir, la acuicultura. De hecho, la acuicultura es una de las industrias más rentables de los últimos 50 años. Pasó de producir 1 millón de toneladas en el 1950 a 50 millones de toneladas, millones de toneladas en el 2008. Y de hecho, ahora el consumo, el pescado que se consuma, se estima que el 50% sea de producción de la acuicultura. Muy brevemente, ¿cómo funciona la acuicultura? En general hay dos tipos de instalaciones, una en tierra, que son unas instalaciones donde se mantienen los
pescados adultos que se reproducen. Cuando tenemos los huevos fecundados se ponen en unos contenedores de plástico donde las condiciones están bajo control, salinidad, temperatura, hasta obtener las larvas. Las larvas se le alimenta y alcanzan un tamaño suficiente para poderse poner en las jaulas flotantes en el mar, que son unas redes cerradas por abajo donde los peces crecen hasta alcanzar la talla comercial y se le da pienso. Pero el problema es que de todas las especies que estamos cultivando en la acuicultura, todas, prácticamente todas, son carnívoras. ¿Esto qué significa? Que comen carne. Y son especies que necesitan mucha carne para crecer. Carne, entendemos pescado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer 1 kilo de salmón hacen falta 5 kilos de anchovetas, que es una anchoa del sur de Chile. Y para hacer 1 kilo de atún rojo hacen falta 10 kilos de caballa, que a su vez, para poder obtener 10 kilos de caballa, hacen falta 100 kilos de sardina. Es decir, 1 kilo de atún, 100 kilos de sardina. Desafortunadamente esto no es rentable para el mar, porque estamos quitando mucho más de lo que aportamos. Es decir, no estamos cultivando pollo, que el pollo es rentable porque su alimento es vegetal. Entonces estamos transformando vegetales en proteína animal. En algunas zonas del mundo se están intentando cultivar algunas especies omnívoras, que son un poquito más rentables, pero aún no se ha llegado a cultivar especies realmente rentables desde este punto de vista, ¿no? Otra problemática de la acuicultura, que al tener una alta densidad de pescados en un volumen de agua relativamente pequeño, es muy fácil que las enfermedades se transmitan muy rápidamente. Entonces, esta no hace falta que os la leáis, pero son algunas de las enfermedades que pueden coger los pescados de acuicultura. Y para poderlas curar se usan antibióticos. Entonces, en algunos casos de enfermedad se emplean antibióticos y productos farmacéuticos, pero ello no implica una recomendación de uso por parte de la FAO. Es decir, la FAO no lo recomienda, pero se usan. Entonces, en general, para resumir, la acuicultura no se puede decir que sea mala. Es decir, es un sistema que se tiene que mejorar, porque es una actividad relativamente nueva. Entonces tiene algunos fallos. Y para ser realmente buena para nosotros y para el medio ambiente tiene que mejorar. ¿Por qué? Porque además de los que os acabo de decir, las jaulas, cuando están en el mar, digamos, la comida que se le da a los peces, no toda la comida viene ingerida, entonces cae al fondo. Y asimismo, los desechos propios de los peces también caen al fondo del mar. Entonces tenemos un acúmulo de materia orgánica en una zona muy pequeña del mar. Y esta zona muy pequeña del mar no consigue elaborar y asumir toda esta materia. Y normalmente el fondo del mar, debajo de las jaulas, está muy desequilibrado. Además, las especies que se cultivan están empezando a estar genéticamente manipuladas, porque queremos que las especies crezcan rápido y sean más grandes. Y esto no sabemos qué consecuencias tendrá en nuestra salud. Ya, por ejemplo, se sabe que un salmón de acuicultura tiene menos omega 3 que un salmón salvaje. Y hay otros detalles que, bueno, ahora por cuestiones de tiempo no profundicemos, pero hay varios problemas relacionados con estas manipulaciones genéticas, ¿no? Entonces, hay que optimizar este sistema para que realmente sea bueno para todos, no solo para nosotros, no solo para que nos proporcione pescado barato, un acceso a una proteína del mar barata, sino que se respete también el medio ambiente. Y otra cosa que quería llamar la atención es que
muchas de las grandes instalaciones de acuicultura están lejos de nosotros. Entonces, para traer el pescado hace falta transportarlo, y el transporte normalmente de pescado se hace en avión, porque si se hace en barco, el pescado se tiene que congelar, evidentemente. Entonces hay una emisión, el transporte de avión es uno de los más contaminantes, sino el más contaminante que hay, entonces una producción de CO2 a la atmósfera. Cuando se produce mucho CO2 a la atmósfera, ya sabéis, habéis oído hablar del cambio climático, ¿no? El cambio climático, muy brevemente, se considera cuando la radiación solar que llega a la Tierra no consigue en parte volver a pasar la atmósfera. Entonces vuelve a la Tierra y provoca un calentamiento. Esto se da porque el CO2 y otros gases se acumulan en la atmósfera, provocando una especie de tapón, digamos. Entonces, el cambio climático, de hecho, ya es un hecho. Ahora necesitamos un cambio de mentalidad para combatirlo. Y para daros un ejemplo de lo que se produce en el transporte de alimentos de un país a otro, os he puesto esta tabla. Aquí tenemos diferentes tipos de alimentos, su procedencia y lo que cuesta en rojo transportarlo a Inglaterra. Es decir, si tenemos peras producidas en Argentina a 11.000 kilómetros de Inglaterra, es decir, también de España prácticamente, su producción de CO2, si se transportara en barco, sería de 200 gramos por kilo de producto. En cambio, por avión tenemos 6 kilos de producción de CO2. Lo mismo, zanahorias de Sudáfrica, procede de casi 10.000 kilómetros de aquí, y producimos 5,5 kilos de CO2 en lugar, otra vez, de 200 gramos por barco. Entonces, cada vez que vamos a comprar, sería interesante observar de dónde proceden los alimentos y intentar recordar un poco esto, ¿no? Ahora vamos a los ejemplos de la acuicultura que os decía antes. El atún rojo. El atún rojo es una especie de la que se ha hablado mucho en los últimos años, porque los ambientalistas, científicos y una parte de los pescadores estaban muy preocupados porque ya se veía que era una especie al borde de la extinción, digamos casi más allá del colapso, ¿no? Ya al borde de la extinción. Ahora parece, según los pescadores y algunos científicos, que se está recuperando, pero hay que oír muchas voces para tener un poco una idea clara. El problema es que el atún rojo tiene muchísimo valor económico en Japón. Y entonces, sobre este tema, hay que observar que el 60% de la producción de atún rojo está controlada por una multinacional japonesa, que es la Mitsubishi. Esto no lo digo yo, lo dicen varios sitios. Además, si tenéis la posibilidad de ver esta película, que aquí se pasó al final la semana pasada, una parte de esta película explica en detalle esta situación. El atún no se cultiva, digamos, no tenemos machos y hembras y huevos, como os he explicado propiamente. Simplemente se cogen los juveniles del mar y se ponen en jaulas y se engordan. Y cuando alcanzan la talla comercial, hay aviones que directamente los llevan a Japón, a los mercados japoneses. El precio del atún en el mercado japonés puede alcanzar los $300 al kilo. Es decir, es realmente oro rojo. Pero siempre hay que tener en cuenta, además de todo esto, hay que tener en cuenta el transporte que os acabo de explicar. Es decir, producimos atún rojo en el Mediterráneo y en el Atlántico, y se le lleva a Japón. Entonces,
y tenéis en cuenta un poco todo el gasto de la producción de CO2, ¿no? Otro caso de acuicultura insostenible, el panga. El panga es un pescado que se está introduciendo en el mercado europeo a la velocidad y a una intensidad muy importante, por ser un pescado que llega fileteado, nunca le vemos la cabeza, no tiene espinas, no huele a pescado y es barato. Entonces es el pescado de todos los comedores públicos y comedores escolares. Pero desafortunadamente no es lo mejor para nuestros comedores. Primero procede del sureste asiático. La zona de producción mayor es en Vietnam, que está a 10.000 kilómetros de aquí. Entonces, como os he dicho antes, una gran producción de CO2. Pero se cría también en el Mekong. El Mekong es uno de los ríos más contaminados del mundo. A lo largo de su recorrido contamos 120 fábricas. Entonces es inevitable que tenga una cierta concentración de metales pesados. Su concentración de metales pesados está permitida por la Comunidad Europea, porque está por debajo de los máximos, pero está a 10 veces superior a la concentración de metales pesados de muchos de nuestros pescados locales. Además, hay que considerar, y esto lo dicen investigaciones científicas, que el pienso con el que se engorda es un pienso salado. Entonces, por cuestiones de ósmosis, la carne, digamos, de este pescado retiene más agua. Entonces, cuando lo vamos a vender, la relación de proteína por unidad de peso es inferior. Estamos comiendo mucha más agua. Y, por si no fuera suficiente, para poder transportar filetes de pescado, es decir, el pescado es uno de los alimentos que más se deteriora con el tiempo, ¿no? Más rápidamente. Entonces, en filete, imaginaos aún más, ¿no? Entonces, para poder mantener la consistencia de la carne, se le añade una especie de conservante, que es el tripolifosfato de sodio, bueno, o un E451, para mantener eso compacta la carne. Esto está permitido también por la Comunidad Europea. Pero, desafortunadamente, no obstante todas estas informaciones, sigue entrando mucho en nuestros mercados. Así como la perca. La perca la encontráis en el mercado también como filete y es un ejemplo de acuicultura muy poco ética, porque bueno, procede del lago Victoria, en el centro de África, también muy lejos de aquí, y es una especie que se introdujo en este lago. El lago Victoria, antes de los años 50, se consideraba el arrecife del agua dulce. Era un lago con una biodiversidad muy alta y unas características muy peculiares desde un punto de vista medioambiental. Pero la introducción de este pescado hizo que cambiara toda la biodiversidad de este lago, porque es un pescado muy grande, como lo veis aquí. Este no es un caso, es la media. Los pescados medios son así. Es un pescado muy grande y muy voraz. Entonces se comió casi todos los pescaditos pequeños, que son unos cíclidos muy, muy peculiares, y alteró toda la biodiversidad del lago, incluso provocando un nivel de eutrofización, es decir, de falta de oxígeno y problemáticas variadas. La problemática ambiental conllevó también una problemática social, porque los pescadores artesanales que vivían de la pesca de estos peces pequeñitos ya no tenían peces para pescar. Algunos se reciclaron a estas grandes instalaciones que elaboraban la perca, pero tampoco toda la población pudo reciclarse. Entonces muchos perdieron su trabajo. Las mujeres locales se dedicaban a
a tratar el pescado para luego revenderlo. Y ellas también perdieron el trabajo. Y los únicos que ganaron fueron estas grandes empresas que montaron estas instalaciones y que transportan el pescado prácticamente casi toda Europa y algo a Estados Unidos. Pero luego, en el 99, también hay que decir que en Europa se prohibió la entrada de perca por cuestiones de higiene. Digamos, tenemos problemáticas variadas, ¿no? Luego también hay una película que se llama La pesadilla de Darwin, que habla de esta temática y sugiere además que el transporte de filetes de perca esté relacionado con el transporte de armas para subvencionar las guerras de Uganda, porque son los mismos aviones que proceden de Rusia, traen armas a los países locales y se llevan los filetes de perca aquí a Europa. Por eso, digamos, esta imagen. Así que os aconsejo, si tenéis tiempo, ganas y ánimo de verlo, muy interesante. No obstante esto, en el 2004, en España se consumían 150 toneladas de perca a la semana y en el Mercabarna 2.000 toneladas al año. Pero bueno, dejemos las penas y vamos al mercado ahora. Ahora hemos hablado un poco de las penas, ahora hablamos un poco de lo que tenemos nosotros, que es mucho mejor. Entonces, nosotros en el Mediterráneo, aquí en nuestras costas, tenemos 257 especies de pescado comestible. Pero por cuestiones de costumbre, conocimiento, hábitos, etcétera, etcétera, solo llegan 60 al mercado. Y de estas 60 consumimos en general 15. Es decir, todo el mundo consume merluza, lenguado, rape, sardina y anchoa. Otros, un poco menos, la caballa y la bacaladilla. Luego el salmonete, el atún, la dorada y la lubina, que son en parte de pesca de extracción y en parte de acuicultura. Luego comemos el salmón, el bacalao, que no es del Mediterráneo, que es de importación, y el salmón también, la perca y el panga. ¿Por qué comemos pescado? ¿No? Todo el mundo sabe que es bueno comer pescado por la salud. Es cierto, porque el pescado, aquí en esta tabla tenéis el pescado dividido por pescado azul, pescado blanco, pescado de importación y de acuicultura. Pero bueno, en general, digamos, yo me he centrado sobre todo sobre el pescado azul. El pescado azul es muy rico en calorías, tiene muchísimas proteínas. El atún, por ejemplo, es de los más proteicos, digamos, que haya, ¿no? Asimismo, dentro del pescado azul es verdad que el pescado azul tiene más grasas. La sardina es de los pescados más grasos también que hay. Si queremos una dieta baja en grasa, mejor comer pescado blanco. Pero, y también si queremos una dieta baja en sales, digamos. El sodio también es muy bajo y en cambio en los pescados azules, en el pescado azul es muy alto. Pero si tenemos en cuenta la pobre sardina que decimos, uy, es muy grasa, sí, sí, pero tiene una cantidad de calcio que es impresionante. Tiene muchísimo fósforo, tiene mucho hierro. El pescado azul también tiene mucha vitamina, sobre todo el atún y la caballa. Muchísima vitamina A, mucha vitamina B y sobre todo los famosos omega 3. Los omega 3 en el pescado azul y en el salmón. Posiblemente salvaje, porque de acuicultura hemos dicho que un poco menos. Tiene. Entonces los omega 3 son buenos para combatir las enfermedades cardiovasculares, son buenos también para la actividad cerebral y entonces es muy aconsejable introducirlos en la dieta, ¿no? Pero ahora vamos al mercado y vamos a ver lo que nos ofrecen, digamos, nuestros pescateros, ¿no? Con el test.
Entonces, después de lo que hemos dicho, vamos al mercado y esta es una foto de un mercado municipal de Barcelona hecha hace 2 semanas. ¿Qué tenemos en esta foto? Las etiquetas son informativas. ¿Sabemos de dónde procede el pescado? ¿Sabemos el tipo de extracción? Si es del mar, si son de acuicultura. ¿Sabemos si estaba congelado? Es decir, nos toman el pelo como quieran. Entonces, la única forma para que no nos tomen el pelo es saber lo que tenemos delante. Por ejemplo, cuando vemos, esta es una dorada, ¿no? Cuando vemos doradas amontonadas y todas de la misma talla y todas de un palmo, más o menos, de acuicultura. Y aparte el precio. La dorada salvaje, una es así, una es así, una es así y una es así. Esta es la dorada de ración, lo que se llama dorada de ración de restaurante. Este es el bacalao fresco. Lo ponen al lado de la dorada, de la sepia, de la merluza. Es decir, si la gente no lo sabe, es pescado del Mediterráneo. Y el bacalao en el Mediterráneo no existe. Esto puede venir del norte de España, de Canadá, de otros sitios, ¿no? Del norte de Europa, pero no de aquí. Aquí tenemos filete, no os lo perdáis, filete. Esta es la perca, pero ni siquiera nos dicen qué especie es. Y lo mismo con el panga, filete. El salmón tampoco nos dice de dónde viene, que no es de aquí, que no es del Mediterráneo, ¿no? Entonces, en fin, que la cuestión es intentar saber lo que vamos a comprar, saber que tenemos el derecho de preguntarle al pescatero de dónde vienen las cosas, qué es cada cosa y en qué condiciones está. Porque la panga y el perca, la panga, el perca y la perca, me hago un lío con no sé si es masculino o femenino, es muy, muy probable que estén descongelados. Nosotros lo compramos y lo congelamos otra vez. Es decir, es un fraude alimentar que nosotros tenemos el derecho de poder evitar, ¿no? Para nuestra propia salud. Entonces, tenemos alternativas. Esperemos que sí, ¿no? Porque si no, mala ven. Por ejemplo, en las mismas puestos de mercado encontramos lo que es pescado de sopa. Culturalmente lo vamos a comprar, lo tiramos en el agua y hacemos la sopita o el caldo de pescado. Pero este pescado, cogido por separado, por ejemplo, la araña, es muy buena, es muy sabrosa, tiene una carne bastante dura y se puede hacer de otra manera que no hervida. Y también vale mucho la pena. Y la lucerna, lluerna, que es este pescado que ahora vais a probar. Lo tenemos aquí en degustación. Es un pescado que tiene también una carne muy dura. El sabor se parece un poco al salmonete. Y entonces, en otros países tiene un precio muy elevado, porque está muy valorado. En Italia, por ejemplo, está muy valorado. Mi madre, cada vez que viene aquí, se comería toneladas de esto, porque es que está tirado. Entonces, las alternativas sostenibles, un poco, por ejemplo, os he puesto aquí el panga como precio de referencia, ¿no? Es barato, pero tampoco es tan barato. Hay cosas más baratas, más sanas y más locales que esto. Entonces, hemos dicho la araña, la lluerna, que mira, está a 4 euros al kilo. No siempre, ¿eh? No os quiero engañar. Es decir, la podéis encontrar de este precio hasta 14, 15, 16, la más grande. Pero también se encuentra así. Y luego, sobre todo, el barat y el jurel. Barat y jurel siempre, más o menos siempre, oscilan entre 3 y 6, 7 como mucho. Y estos son pescados locales, son pescados además de vida corta, por lo tanto no acumulan muchos metales pesados.
y son realmente más sostenibles que otras especies, ¿no? Una alternativa a la perca también pueden ser la maira, que también va a 4 euros al kilo, la mabra y el pagell. La mabra es un pescado que es bastante difícil de encontrar por aquí, yo lo encontré en la boquería. Es un pescado buenísimo, a la plancha, tal cual, ajo perejil, vuelta y vuelta. Tiene un sabor excepcional, pero no se encuentra aquí, tampoco. Es decir, hay que buscarlo, no siempre está, pero si lo veis, tiene un precio asequible, de 7 euros al kilo. Y todo lo que es pescado de roca también, digamos, va incluido un poco en este tipo de pescado. Y todo el pescado azul, ¿no? El bonito, las anchoas grandes, pequeñas, la sardina y el barato. Ahora solo quiero enseñar un poquito lo que encontráis en el mercado como atún. En general, digamos, entero encontráis la melva con la etiqueta atún. Y la melva es más o menos de esta dimensión. Es muy buena también. El bonito, normalmente lo ponen como bonito, pero a veces ponen la etiqueta atún. Y el bonito lo vais a probar ahora. El atún, propiamente dicho, el atún rojo, jamás lo encontráis entero. Siempre es un trozo y es carne roja. Estas dos, esta es carne blanca y esta es carne blanca un poco más oscura, un poco beige, digamos. Y este es el atún rojo, pero siempre en trozos. Porque me he encontrado, justo durante otras charlas, personas que me han explicado, y entonces cuando vamos al mercado que ponen atún, ¿este es el atún rojo? No, es este. Además tiene un precio muy asequible, 4, 5, 6 euros al kilo, como más o menos el bonito. Entonces, os he preparado una lista de peces, digamos, de pescados de temporada, que es más fácil o mejor elegir en esta temporada, y lo encontráis aquí, lo podéis coger y llevaros, ¿no? Para que tengáis una idea de lo que es un poco más sostenible, los pescados de acuicultura, cuáles son, de manera que cuando vayáis al mercado os acordáis un poquito, os acordáis. Y con estos pescados más sostenibles se pueden hacer muchas recetas que yo he encontrado en varios sitios, y ahora esperemos cuando podamos colgar una parte de esta información en la página web, podréis tener acceso directamente a las recetas. Entonces la mabra, el pagell, el jurel, la caballa, digamos varios tipos de... Son todas recetas muy sencillas que no requieren más que salsa de tomate, anchoas o aceitunas o cosas muy asequibles para todos. Y con cada una de estas recetas podéis gastaros 10, 12 euros y dar de comer a cuatro personas, sabiendo que es pescado local, fresco y barato, ¿no? Y bueno para vosotros. Esta es la degustación de hoy. Y las 3 recetas sí que os la voy a dar, por si la queréis repetir en casa. Y entonces, para concluir, el mar no puede dar, digamos, todo lo que nosotros necesitamos y estamos pidiendo, ¿no? Entonces, para tener un comportamiento más sostenible y responsable, por lo menos intentar siempre preferir el pescado local al pescado de importación, el pescado de temporada, y evitar las especies sobreexplotadas, de la que hemos hablado, el atún rojo, sobre todo, por ejemplo. Y así, digamos, aportar nuestro pequeño granito de arena a una mejora general, ¿no? Además, es una temática muy de moda, digamos, entre comillas. Este es un folleto que ha recientemente publicado la Comunidad Europea, cómo tienes que escoger el pescado, donde prácticamente se hace un listado de casi todas las informaciones que os he dado. Espero poder tener acceso a este folleto y poderlo distribuir en las próximas charlas.
porque realmente es muy reciente, es de hace una semana o así. Ahora os pasaré también un cuestionario, porque como os decía al principio, nuestra actividad es también conocer vuestras costumbres y ver si después de esta información estáis con ganas de probar otras cosas, pero son totalmente anónimos, así que no os preocupéis. Y con esto ya doy por concluida la charla. Estas son la información donde nos podéis encontrar. La página web la tenéis aquí abajo. Y muchas gracias por vuestra atención.